Hola, muy buen día chicos. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 7 de la capa de enlace de datos. Pero no sin antes hacer un repaso más fuerte, un refuerzo de lo que son las 7 capas del modelo. Así que ya sé que ya lo están esperando. La capa más inteligente, capa de aplicación, la capa más rápida, la capa física. La capa que estamos estudiando actualmente es la capa de enlace de datos. Protocolos en las diferentes capas. Bueno, pues en la capa de aplicación tenemos FTP, HTTP, etcétera, etcétera. Capa de presentación es como la codificación, donde utilizamos JSON, XML, entre otros. Capa de transporte, protocolos TCP, UDP. Capa de red, protocolo IP. Capa de enlace de datos, pues ya vamos a ver exactamente ahorita los protocolos. Y pues la capa física también tiene sus protocolos que no los hemos visto todavía. Unidad de datos de protocolo de cada capa. La capa 7, 6 y 5 se llama datos. La capa de transporte se llama segmento o datagrama, dependiendo de su protocolo. Segmento para TCP, datagrama para UDP. La capa de red, su unidad de datos de protocolo es el paquete. Y la capa de enlace de datos es la trama, que tiene una cabecera y un trailer. Bueno, entonces vamos a verlo. Ahora, aquí estamos en la parte 7.2. Ya la vez pasada llegamos hasta las dos subcapas que tiene la capa de enlace de datos, que es la capa de control de enlace lógico o LLC y la capa de control de acceso en medio o MAC. Usualmente las tarjetas de red son conocidas también como MAC o NIC, Network Interface Card. Se les dice MAC porque eso corresponde a la capa física a la subcapa física de la capa 2 del modelo OSI, ¿verdad? Pero se le puede llamar más adecuadamente como dispositivo de conexión a la red o interfaz. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Conocer las técnicas de control de acceso al medio y definir cómo funcionan las transmisiones de datos de acceso al medio. Para eso vamos a utilizar las diapositivas del capítulo 7, que hasta hoy me fijé que no se las había compartido. Bueno, vamos aquí. Nos quedamos la clase anterior aquí, que tenemos control de enlace lógico y control de acceso al medio, que son las dos subcapas. El LLC es como el driver y el MAC es la parte física. La dirección de red o dirección MAC no se puede sobreescribir, es imposible. Cuando inicia el sistema operativo, la dirección MAC queda guardada en cierto espacio de memoria del sistema operativo, con lo cual sería posible sobreescribirla. No sobreescribir la dirección sobre la MAC, sino que sobreescribir la dirección de memoria donde el sistema operativo guarda la dirección de la tarjeta de red. Ahí se pueden generar ciertos cambios y de ahí puede surgir que una computadora se identifique con una MAC falsa. Eso solamente como un dato no curioso, sino que un dato de seguridad al cual deben tenerle mucho cuidado. Bueno, vamos a ver los estándares de la capa 2. Si ustedes quieren conocer o quieren desarrollar equipo propio de la capa 2 como una tarjeta de red o un hub, entonces deben conocer estos estándares. Por ejemplo, tenemos el estándar ISO para la capa 2, es el HDLC, control de enlace de datos de alto nivel. La IEEE tiene el 802.2 para definir la subcapa superior de la capa 2 del modelo OSI, que es el LLC o control de enlace lógico. La 802.3, que es el protocolo de capa 2 para redes Ethernet, y cuando digo Ethernet me refiero a un cable de cobre de 8 hilos. El 802.5 es para redes LAN tipo Token Ring, y la 802.11, que es la que utilizan sus tarjetas de red y la mía, es las redes inalámbricas o la LAN inalámbrica. El 802.11 tiene subcategorías que van desde la A, B, C, D, ya van por la N, creo yo, G, incluso hay unos combinados, AN, algo así. Entonces, dependiendo del modelo del subestándar que se esté utilizando, así es la variación de frecuencia. Les recuerdo revisar la clase donde les expliqué cómo configurar el router de su casa. Ahí pueden ver que si su router es avanzado, hay un estándar 802.11n, creo que es de 5.0 GHz de velocidad, y el otro que es de 2.4 GHz, que tenía versión, no recuerdo francamente, GN, algo así. Entonces, dependiendo de la versión del estándar, así son las características de cómo debe comportarse, la potencia que debe tener, la frecuencia que debe usarse, y asimismo un token ring, cómo deben armarse los cables, cómo deben conectarse, cuál es la lógica. Igual el 802.3 de la Ethernet, en qué configuración deben ir los cables, tal vez no dice de qué material deben estar cubiertos, pero sí dice que están aislados, etcétera, etcétera, y así todos los detalles.
El I2 tiene el Q922, el estándar de Frame Relay, que es para un tipo de red LAN. El Q921, estándar para enlace de datos ISDN. El HDLC, control de enlace de datos de alto nivel. Luego la ANSI tiene sus propios protocolos, el 3T95, el ADSCP, protocolo de control de comunicación avanzado de datos. Cada uno de estos protocolos fueron diseñados para diferentes propósitos. Y los propósitos que más útiles son para la vida pública o para un hogar, digamos, para Internet en general, para la mayoría de la población es de la IEEE, y son los protocolos más adecuados para las ciudades y para los intereses de la mayoría de personas. Si nosotros utilizáramos un protocolo diferente, pensando no en transmisión, sino que pensando en alta disponibilidad, tal vez otro protocolo sería el apropiado. Si pensáramos en lugar de seguridad o disponibilidad, sino que pensáramos en un funcionamiento completo de la red, en donde todas las computadoras deben estar trabajando para un mismo propósito, y si una falla todo debe detenerse, entonces pudiéramos utilizar algo parecido a un token ring, ¿verdad? Dependiendo del propósito que nosotros tengamos. Por ejemplo, normalmente en la ciudad nos interesa que haya alta disponibilidad de Wi-Fi y de Internet. Entonces la empresa no quiere que por el hecho que a mi vecino le falle el Wi-Fi, no quiere que a mí me falle también. O sea, no quiere que sea un encadenamiento, sino que quiere que sea un modelo tipo estrella. Entonces, eso lo vamos a ver en las topologías, topología lógica y topología física. Entonces, la importancia del protocolo viene dada de qué tanto conocimiento tenemos de cada protocolo, y si sabemos instalarlo, también eso es importante. Y además de eso, el ingenio que debemos tener para decidir dónde colocar qué protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, las 3 torres de San Salvador desde hace muchos años tienen un anillo token ring, ¿verdad? Por ciertos procesos y protocolos que los ingenieros en redes decidieron. ¿Por qué no usar una red Ethernet como todo el mundo lo hace? Hay una importancia ahí. Se necesita mantener un enlace, parece que era un doble anillo token ring. Bueno, entonces, pero esa es la importancia de conocer los diversos protocolos. Los que más necesitamos conocer son Ethernet, que el 802.3 y el 802.11, por obvias razones todo el mundo lo usa. Luego tenemos técnicas de control de acceso al medio. Vaya, aquí viene lo que les comentaba en la clase anterior. O sea, ¿todas las computadoras usan el cable al mismo tiempo? ¿Sí o no? O sea, no, claro que no. Solo una lo usa al mismo tiempo. No todos tienen internet al mismo tiempo, solo uno lo tiene. Entonces lo que pasa es que es tan rápido y se pasan no se lo pasan, sino que se pelean en el medio las computadoras, de modo tal que efectivamente la computadora con mayor potencia va a tomar el medio más veces que computadoras con menos potencia de hardware. Eso es lógico. Sin embargo, no es tan significativo como la velocidad de internet. Si a nosotros, por ejemplo, nos interesara de que las computadoras tuvieran la misma cantidad y el mismo tiempo de internet cada una, entonces habría que utilizar un protocolo que funcione con token. El protocolo de token lo que hace es que hay un coordinador, digamos, y viene y le dice a una computadora: vos tenés el token ahorita, vos podés usar internet 10 milisegundos. Viene él y lo usa. Ya se te acabó el tiempo, dame el token. Y viene y le da el token a la siguiente computadora, de modo tal que todas las computadoras tienen el token la misma cantidad de tiempo, por lo tanto todas tienen la misma velocidad de internet. En el caso de las redes públicas, o sea, como las empresas telefónicas que distribuyen el internet, por lo menos en nuestro país, ellos utilizaron un medio conflictivo, que es el primero que lo agarre, ¿verdad? O sea, el primero que agarre el medio es de él y lo va a usar el tiempo que necesite usarlo, y luego lógicamente tiene que soltarlo. No puede esperar a que transmita los 6 gigas yo solo, ¿verdad? Obviamente hace un paso por tramas. Cuando termina mi trama, pues entonces dejo libre el medio un instante y otra computadora lo toma. Entonces, bueno, ¿cuáles son los métodos de control de acceso al medio? Bueno, ahí está el control. Está sin control, que es como funciona normalmente en las computadoras. O sea, se pelean, el que la agarre primero pues es mío y yo transmito, y luego ustedes espérense. Y está el por turnos, que es también conocido como por tokens, que es lo que les estaba explicando. Ahora, el acceso controlado para medios compartidos está controlado y por contención.
Entonces, los medios compartidos, lo que sucede es que cuando un dispositivo utiliza el medio, por ejemplo, yo estoy transmitiendo a través del aire, ya hemos comprobado que las radiofrecuencias permiten utilizar un mismo medio y que no se confunda con otras transmisiones, de modo tal que varias antenas pueden transmitir a través del mismo medio, que es el aire o el espacio, y no chocan entre ellas. La prueba más clara de ello son las señales AM y FM y unas señales de módulo que se mueven por módulo, de modo tal que todos están utilizando el espacio para transmitir, pero yo, cambiando la frecuencia de la radio, por ejemplo, puedo captar diferente transmisión de datos. Entonces, bueno, creo que aquí más adelante no tenemos eso de los medios, así que se lo voy a explicar aquí. Si no, no está. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí señal AM. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una señal AM. Y aquí hay una con FM de un solo. Qué bueno. Vamos a ver si le puedo dar zoom. ¿Dónde está? Quizá. ¿Dónde está la imagen? Vamos a tener que usarla. Aquí está. Entonces lo quiero más grande. Ahí está. Entonces aquí en este caso de esta señal, ustedes ven de que una señal AM, que quiere decir amplitud modulada, define los unos y los ceros dependiendo de la amplitud de su señal. El hardware análogo es capaz de detectar los picos de una señal, la altura que tiene, de modo tal que si tiene mucha amplitud es un 1 y si tiene poca amplitud pues es un 0. Ahora, en el caso de la frecuencia modulada es diferente. La frecuencia modulada, el problema que tiene es que no cambia la amplitud, sino que cambia la frecuencia. Como ven aquí, esto tiene baja frecuencia y aquí tenemos una alta frecuencia. Entonces, donde hay baja frecuencia es un 0 y donde hay alta frecuencia es un 1. Claro, eso puede cambiar dependiendo del protocolo que se esté utilizando. Yo solamente se los digo ahorita de esa forma porque es la lógica más simple de colocar un protocolo. Esto puede cambiar dependiendo de las necesidades eléctricas y físicas de los protocolos para determinar cuál es la mejor forma de transmitir. Aunque por lógica, o sea, si no hubieran medios variables físicas que interfirieran en una señal, lo ideal sería que alta frecuencia es un 1 y baja frecuencia es un 0. Ahora, luego tenemos, bueno, aquí no hay señal modulada. Señal modulada, vamos a ver si encontramos una. Las señales moduladas son las que cambian de ángulo. Fase. Bueno, no encuentro una señal con cambio de fase, pero bueno, las señales con cambio de fase es cuando cambia el ángulo de la señal, de modo tal que aquí nosotros vemos que va subiendo y bajando constantemente con el mismo ángulo. Cuando cambia de ángulo se mira bastante extraño, porque es como que mantuviera la señal hacia arriba. Entonces ahí lo que detecta el cambio de fase es que cuando hay un cambio de ángulo, eso significa que es un 0 o un 1. Entonces, bueno, la forma en que esto ha evolucionado es que, por ejemplo, al utilizar diferentes frecuencias de modulación, se puede captar diferente tipo de información, a diferencia de la AM, en donde las amplitudes tienen que cambiar todavía más para poder detectar los unos y los ceros o los datos, de modo tal que la AM es más difícil de distinguir cuando es una frecuencia, bueno, en este caso de FM es frecuencia, o cuando es una frecuencia u otra, porque los unos y los ceros son más difíciles de captar que en la FM. Por eso es que la FM tiene mejor señal. Entonces, si combinamos estas dos tecnologías, tendremos un repertorio mucho más amplio de transmisión de datos. Igual si utilizamos un cambio de fase, que aquí pues lastimosamente no se los puedo mostrar. Bueno, entonces
Luego tenemos el CSMA, que es la detección de colisión y la prevención de colisiones. El CSMA es la tecnología que se utiliza para poder tener un control de acceso en medio. Entonces hay dos formas de que las tarjetas de red funcionan, ¿verdad? Y esto sí es opcional, no necesita que las demás tarjetas de red funcionen igual que él, ¿verdad? El sistema de detección de colisión lo que hace es que cuando dos dispositivos detectan que el medio nadie lo está utilizando y los dos transmiten al mismo tiempo, se detecta una colisión. Por ejemplo, en radiofrecuencia pues hay una sobreamplitud de frecuencia. Bueno, son medios electrónicos, lo pueden detectar. Entonces al detectarlo, simplemente lo que hacen es que reinician, se espera un momento a través de un clock interno. Ellos configuran un clock y esperan cierta cantidad de milisegundos de forma aleatoria para que no choquen entre ellos cuando termine el tiempo de milisegundos. Ahora, una ventaja la tendría alguna computadora que siempre coloque un tiempo de milisegundos inferior a los demás. Entonces siempre tomaría el medio primero. Pero bueno, esa es otra historia. Luego tenemos la prevención de colisiones. ¿Cómo funciona la prevención de colisiones? La prevención de colisiones no solo verifica si el medio está siendo utilizado, sino que lanza una señal antes de lanzar la trama. Entonces él lanza una señal con datos basura, así como diciendo voy a transmitir. Si esa señal choca con otra señal que está transmitiendo datos basura, entonces hace una prevención del choque. Entonces simplemente se detiene y deja que el otro transmita. O se espera. Y así no se registra una salida de la trama, no se borra del buffer la trama que iba a salir, ya que se detectó previamente una colisión. Ahora, si la transmisión de datos basura no tuvo ningún problema, entonces es libre de hacer la transmisión completa de trama, ¿verdad? Y así es como funciona. Bueno, luego tenemos la MAC, que es la subcapa inferior de la capa 2 del modelo OSI para medios compartidos. Tenemos dos tipos de conexión, tenemos la Half Duplex y tenemos la Full Duplex. La Full Duplex es la tecnología relativamente más nueva, la verdad es que ya tiene muchos años de haber salido. Y esto se configura en el equipo de capa 2. O sea, un router dentro de él tiene capa 3 y capa 2, así que también se le pueden modificar, al igual que un switch. Un switch que sí que es completamente de capa 2. Entonces, el Half Duplex lo que hace es que permite que se transmita en una sola dirección. O sea, yo transmito, entonces la computadora, si solo hubiera un cable que conecta dos computadoras, al tener configurado Half Duplex, la computadora 1, por ejemplo, si ella está transmitiendo, la computadora 2 no le puede estar respondiendo, tiene que esperar a que termine la transmisión. Eso es Half Duplex. Si es Full Duplex, al mismo tiempo que está enviando datos la computadora 1, también puede estar recibiendo datos de la computadora 2. Bueno, también tenemos diferentes tipos de topologías. Tenemos la topología física, tenemos la topología lógica, tenemos las topologías de red punto a punto, las redes punto a punto lógicas y las redes multiacceso. Bueno, vamos a poner en claro esto. Vamos a ver. No. La topología física es la forma en que están configurados físicamente o que están conectados físicamente los dispositivos. Usualmente este diagrama nosotros lo podemos hacer en el Packet Tracer y es lo que nos guía a nosotros para poder identificar cómo vamos a conectar físicamente todos los dispositivos, dónde vamos a colocar el hardware. Ahora, diferente es cuando tenemos los planos de construcción de un edificio o de una casa. Sobre esos planos de construcción nosotros debemos colocar la simbología de red de los dispositivos para que se sepa de antemano dónde deben quedar los espacios para pasar los cables de red, dónde deben quedar los espacios para montar los racks
dónde van a ir los routers, dónde van a ir los switches, dónde van a ir los puntos de acceso, para que los constructores tomen en cuenta todas esas características. Lo más principal, digamos de que el cuarto de los routers ya se sabe que ese es su propósito y está adecuado de esa manera, dónde van a ir los racks, dónde va a estar el administrador, dónde va a estar la corriente, cuánta corriente se va a necesitar. También digamos que definir dónde van a ir los puntos de acceso no es tan difícil, porque simplemente se tiene que planear previamente que tenga una conexión eléctrica, un toma corriente cerca donde va a estar montado el access point o el punto de acceso de red Wi-Fi. Pero lo más importante es si vamos a utilizar grandes distancias de cable UTP. Usualmente cuando no se planea previamente junto con el ingeniero en redes el diseño de la red del edificio, lo que termina sucediendo es que terminamos viendo cables medio escondidos en el encielado de los niveles. Terminamos viendo unas canaletas de plástico que se colocan en el suelo porque por ahí va a pasar el cable, y si todo el mundo lo patea todos los días se va a terminar rompiendo y se va a arruinar. Entonces, y esas canaletas de plástico, no sé si han entrado a algunos centros de cómputo que las tengan, estorban a la hora de caminar. O sea, se ve un trabajo poco elegante, a diferencia que ya se hubieran diseñado previamente por el interior de la estructura del edificio los canales por donde va a viajar el cable UTP, hasta donde va a llegar a todos los lugares. Hay algunos casos en donde el cable UTP, como son muy largas las longitudes internas de las paredes o tubos por donde va a pasar el cable, en donde hay que hacer ciertos procedimientos, por ejemplo, agarrar el mazo de cables, ¿verdad? Amarrarlo y luego pasar una línea hasta el otro lado del tubo de alguna manera y luego jalarlo desde el otro lado, porque es difícil pasar cable por cable a través de un tubo por longitudes largas. Entonces, al hacer ese proceso, pues logramos pasar las líneas de un lado a otro. Obviamente el tubo debe estar bien protegido, que no le entre humedad ni ningún otro tipo de características, porque si con el tiempo se dañan esos cables porque entró humedad u otro motivo, el agua incluso podría corroer el plástico que lo protege, infiltrarse y hacer tal vez un corto, aunque es difícil por la forma en que está cubierto tanto el cable, estas 8 líneas, como cada línea también está cubierta. Entonces, pero al ser dañado, si resulta finalmente ser dañado, eso sería un problema, tener que sacar todo el mazo de cables para volver a pasarlo. Entonces debe estar todo bien construido, entre otras características que van saliendo a la medida que se ponen de acuerdo con los ingenieros civiles. Entonces la topología lógica es la forma en que nosotros lógicamente configuramos una red, ¿verdad? Físicamente pueden estar conectadas a un mismo switch, pero lógicamente yo puedo tener separada esa red para que funcione de diferente manera. Incluso yo puedo tener redes de área local virtuales, de modo que dos computadoras que no están físicamente conectadas al mismo switch, ellas creen internamente que están conectadas al mismo switch. Las redes punto son aquellas que se conectan solo a través de una misma interfaz y solo están conectadas ellas dos, ¿verdad? Un solo cable que conecta dos computadoras, un solo cable UTP, por ejemplo. Las redes punto a punto lógicas son dos computadoras que físicamente están conectadas a internet. Por ejemplo, una está en Europa y el otro estamos aquí, o uno en Brasil y nosotros aquí en El Salvador. Pero lógicamente ellas creen que están conectadas solo ellas dos. Y las redes multiacceso, una multiacceso que ya es una red LAN, ¿verdad? Luego vamos a ver lo que es el encabezado de trama. El encabezado de trama es con lo que se adorna el paquete, ¿verdad? Por aquí está. Aquí está el paquete que viene de la capa 3 y aquí tenemos el encabezado que va primero y luego el trailer, ¿verdad? Lo discutimos en la clase anterior. ¿Qué tiene el encabezado de trama? Tiene un inicio de trama, tiene la dirección física de origen y destino y tiene el tipo de transmisión y la longitud. Luego aquí están los datos o el paquete que viene de la capa 3, es esta parte de aquí. Luego tenemos el algoritmo de FCS, el resultado del algoritmo, que sirve para verificar que todos estos bits se pasan por un algoritmo que genera el FCS, que es un pequeño campo de unos cuantos bytes. Entonces, luego cuando toda esa trama llega al destino, vuelve a correr el algoritmo de FCS y lo compara con el que venía en la trama. Si hay un bit diferente, entonces
ha habido daño en la transmisión de datos. Y luego tenemos el fin de trama, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el trailer. Bueno, esto se me olvidó comentárselos, que esto es el encabezado, los datos, y el FCS y el detener trama es el trailer, la parte de atrás. Lo que pasa es que aquí debería colocarle el encabezado de trama y el trailer. Bueno, aquí tenemos el trailer. El FCS es la secuencia de verificación de trama. Aquí tenemos que el trailer tiene el FCS y el detener trama. Y el detener trama es una secuencia de bits que es imposible que se generen en el cable de manera natural, ¿verdad? Solo intencionalmente un dispositivo eléctrico puede generar la combinación de bits que lleva a este detener trama. Luego tenemos los protocolos de capa de enlace de datos, ¿verdad? ¿Cuáles son ya dijimos que el protocolo de capa 3 es el protocolo IP con sus diferentes versiones, IPv4, IPv6, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los diferentes protocolos que se pueden utilizar para la capa de enlace de datos. Por ejemplo, tenemos el protocolo punto-punto, que es cuando dos computadoras se conectan entre ellas. Esto define cómo se van a comunicar, qué valores necesitan enviarse aparte de los datos para poder tener un control de transmisión. Luego tenemos el control de enlace de datos de alto nivel, HDLC. Luego tenemos otro tipo de red de capa 2, que es el Frame Relay. Y luego tenemos el modo de transferencia asíncrona o ATM. Entonces las redes ATM tienen una característica que permiten unas longitudes más largas que las redes Ethernet, pero con una menor transmisión de datos. Pudiera utilizarse para reducir el costo del hardware. Las redes ATM se puede utilizar para reducir el costo del hardware. Si conocen algún producto o servicio que se llame redes ATM, es porque seguramente utilizaron esta tecnología. Entonces reduce el hardware y tal vez la información que transmiten sea importante, pero no sea una gran cantidad de información. Por ejemplo, podemos hacer una red ATM para hacer transferencias bancarias. Entonces tiene una mayor longitud, se gasta menor hardware y no es una gran cantidad de información la que viaja, solo simplemente que es información importante. Entonces funciona de forma asíncrona, ¿verdad? Y bueno, las redes, cuando hablo de armar una red me refiero a la capa física, a la forma física en que se arma la red y el protocolo que va a utilizar. Ahora, encima de esto se debe montar una red de capa 3, o sea, una red lógica, la forma en que se configura, que esa sí es IP, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, que las redes funcionan en diferentes niveles, en 7 niveles, por ejemplo, las 7 capas del modelo OSI. Y si quieren verlo cómo funciona realmente, pues revisen el modelo de internet, no el modelo OSI, solo que es más difícil de comprenderlo. Bueno, aquí tenemos una red Ethernet, que es la que más comúnmente utilizamos toda la humanidad, que tiene un preámbulo de 8 bytes, un destino de 6 bytes, un origen de 6 bytes. Estos son la dirección MAC. ¿Se acuerdan, verdad? Con la que buscamos la empresa que fabricó mi tarjeta de red en la clase anterior. Tenemos el tipo de transmisión, el tipo de protocolo que se va a utilizar, que es cualquiera de estos de aquí. Hay más, por cierto, que lleva 2 bytes. Y luego tenemos los datos, que esto de 46 a 1500 bytes es un poco más de 1 kilobyte. Este es el paquete de datos. Tenemos la secuencia de verificación de trama, que es de 4 bytes, que es el FCS junto con el trailer. Y luego tenemos una red punto-punto para una red WAN. Una red punto-punto para una LAN es diferente de una red punto-punto para una red WAN. Tenemos un byte de señalización, tenemos una dirección que es de un byte, que obviamente es la MAC. Tenemos un byte de control, tenemos un protocolo que es de 2 bytes, ¿cuál protocolo estamos utilizando? Otra vez nos referimos a estos protocolos. Y luego tenemos los datos, que esto sí es variable. Para la WAN sí puede tener tamaños mayores. Y tenemos el FCS, que es de 4 bytes máximo. Ahora, el protocolo inalámbrico para una red LAN. Primero, debemos tener un control de trama. Tenemos que tener una duración de la transmisión. Tenemos que tener un DA, SA, RA, un control de secuencia, un TA, cuerpo de la trama y un FCS. Bueno, para poder comprender mejor el tema, vamos a realizar, ustedes van a realizar el ejemplo 7412, que eso lo vamos a revisar después. Bueno, se lo voy a decir a la instructora para que lo guíe. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase, espero que la estudien y pues pasen un feliz día. Adiós.